Estuve muriendo en el hospital. Y mi esposa solo miraba TikTok. 2 años después me suplicó volver. Estuve a punto de morir en una cama de hospital, y la persona que prometió cuidarme ni siquiera levantó la mirada de su celular. No soy tu niñera. Arréglatela solo. Eso fue lo único que me dijo. No discutí. No grité. Simplemente me quedé en silencio, pero en ese momento, algo dentro de mí cambió para siempre. El día que me dieron de alta, hice mis maletas y me fui sin decir una sola palabra. Ella se rió. Pensó que era otro de mis dramas. Pensó que volvería, como siempre. Pero no lo hice. 2 años después, no deja de escribirme. Mensajes, llamadas, correos, suplicando otra oportunidad. Pero ya no es amor lo que la mueve, es desesperación. Porque cuando estuve más cerca de morir, ella me mostró exactamente quién era. Y yo, decidí no olvidarlo jamás. Si te gustan las historias de drama familiar y situaciones reales como esta, no olvides suscribirte y dejar tu like para que el canal siga creciendo. Recuerdo con total claridad el momento exacto en que entendí que mi matrimonio había terminado. No fue durante una discusión, ni al descubrir una traición. Fue a las 2:47 de la madrugada, en una habitación de hospital. Mientras yo luchaba por respirar, y ella deslizaba videos en TikTok como si nada. Pero mejor retrocedamos un poco. 3 semanas antes, empecé a sentirme extraño. Nada alarmante al inicio, solo cansancio, algo de dolor, lo típico que uno atribuye al estrés o a dormir mal. Mi esposa, Harper, con quien llevaba 6 años casado, ni siquiera me tomó en serio cuando mencioné ir al médico. Siempre te pones así cuando el trabajo te estresa, dijo, sin apartar la vista de su teléfono. Decidí ignorarlo. Después de todo, eso es lo que uno hace, ¿no? Hasta que apareció la fiebre. No era una fiebre cualquiera. Era esa que hace que cada articulación duela como si estuviera llena de vidrio. La que te despierta en la madrugada empapado en sudor, preguntándote si así se siente morir. Su respuesta fue simple. Toma un Tylenol y deja de despertarme. La noche en que todo cambió, desperté sin poder mover bien el lado derecho de mi cuerpo. La habitación daba vueltas, y mi corazón latía tan fuerte que lo sentía hasta en los dientes. Intenté llamar a Harper. Pero mi voz apenas salió. Ella solo gruñó, se dio la vuelta y dijo algo que se quedaría grabado en mi mente durante meses. No soy tu niñera. Resuélvelo solo. Me quedé ahí, inmóvil. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez minutos, aunque parecieron horas. Con dificultad, logré tomar el celular con unas manos que ya no sentía como mías. Y llamé a mi hermana, Alexandra. Vivía a 45 minutos. Llegó en 20. Después de eso, todo se volvió borroso. Recuerdo su expresión al verme. Y como, a pesar del pánico, mantuvo la calma al decirle a Harper que me llevaría al hospital. La respuesta de mi esposa fue fría. Solo estás alimentando su necesidad de llamar la atención, pero haz lo que quieras. La sala de emergencias fue un caos. Médicos corriendo, voces hablando de shock séptico y fallo orgánico. Mi fiebre había alcanzado los 40 grados. Mi presión arterial caía rápidamente. Descubrieron una infección que ya se había extendido por todo mi cuerpo. Nunca olvidaré la mirada del médico cuando le conté cuánto tiempo llevaba sintiéndome mal. Y como luego miró a Harper, que estaba en una esquina, absorta en su Instagram. Me ingresaron de inmediato. Alexandra se quedó conmigo hasta que el personal del hospital la obligó a irse a descansar, prometiendo volver al día siguiente. Harper, en cambio, se mostró molesta cuando una enfermera sugirió que pasara la noche conmigo. Tengo una reunión temprano mañana, respondió sin dudar. Está en buenas manos aquí. Eso fue lo último que dijo antes de irse. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de antibióticos, análisis y fiebre constante. Todo se sentía confuso, pesado, interminable. Alexandra venía todos los días después del trabajo. Traía mi laptop, ropa limpia y se encargaba de hablar con los médicos como si fuera mi única defensa en el mundo. Harper apareció 2 veces. La primera, se quedó apenas 15 minutos. Se quejó del costo del estacionamiento, y se fue. La segunda, llegó con un café helado en la mano. Se sentó a mi lado, pero no para hablar de mí. Pasó media hora contándome el drama de una fiesta a la que yo no había podido ir. Pero lo que realmente me rompió, no fue eso. Fue algo mucho más simple. Le pedí que me ayudara a sostener un vaso de agua.
La infección me había dejado tan débil que mis manos temblaban sin control. Apenas podía sujetarlo sin derramarlo. Me miró, rodó los ojos, y dijo: «No soy tu niñera. Resuélvelo solo». Las mismas palabras. El mismo tono. Esta vez no respondí. Solo lo sentí. Minutos después, una enfermera entró y me encontró intentando, sin éxito, alcanzar el vaso. Me ayudó a beber agua, revisó mi temperatura y acomodó mis almohadas con cuidado. Todo eso, mientras Harper veía TikTok con el volumen alto. Y fue ahí. Ahí lo entendí. 6 años de matrimonio. Y mi esposa tenía menos compasión por mí que una desconocida que solo estaba haciendo su trabajo. La revelación no fue violenta. No fue un golpe. Fue silenciosa, lenta, inevitable. Como la infección que casi me mata. Estuve internado 10 días. Alexandra me llevó libros, se quedó durante mis tratamientos y me ayudó a volver a caminar. Mis compañeros de trabajo enviaron mensajes. Tarjetas. Buenos deseos. Incluso la mujer de la cafetería del hospital mostraba más interés que mi propia esposa. Siempre me daba gelatina extra, porque notó que me gustaba. Harper, en cambio, volvió 2 veces más. Una para decir que había tenido que cancelar nuestras vacaciones. Porque, obviamente, yo no podía ir. Y otra, para quejarse de que ahora tenía que encargarse sola de la casa. Nunca habló con los médicos. Nunca preguntó qué necesitaba para recuperarme. Nunca preguntó cómo estaba. El día que me dieron de alta, ni siquiera fue a recogerme. Solo envió un mensaje. «Estoy ocupada, ¿puede Alexandra encargarse?» Y como siempre, Alexandra se encargó. De camino a casa, la veía por el retrovisor. Quería decir algo, pero se contenía. Yo, en cambio, ya estaba tomando una decisión. Dicen que estar cerca de la muerte te cambia. Que te hace replantearte la vida. En mi caso, me mostró la verdad. Sin filtros. Cada comentario despectivo. Cada mirada de fastidio. Cada estás exagerando. Todo volvió a mi mente, como un archivo completo de señales que decidí ignorar. No le dije nada a Harper esa noche. Ni al día siguiente. Solo la observé. Seguía con su vida como si nada hubiera pasado. Como si su esposo no hubiera estado a punto de morir, mientras ella scrolleaba en redes sociales. Reía con el celular. Hacía planes con amigos. Se quejaba del trabajo. Todo normal. Yo también empecé a hacer planes. Pero en silencio. De esos que lo cambian todo. La miré una tarde, hablando emocionada por teléfono sobre el fin de semana. Mientras yo aún luchaba por abrir una botella de agua con manos temblorosas. Y lo entendí. Ella no tenía idea de lo que se venía. Probablemente pensaba que había ganado. Que me había puesto en mi lugar. Que me había enseñado a no molestarla con mis necesidades. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Actualización. Primero, gracias a todos por el apoyo. Nunca imaginé que mi historia llegaría a tanta gente. Leer sus comentarios me hizo sentir menos loco. Especialmente en estas últimas 2 semanas. Sí. 2 semanas. Eso fue todo lo que me tomó irme después de salir del hospital. Algunos dirán que fue muy rápido. Otros, que debía hacerlo antes. Pero necesitaba ese tiempo. Para hacerlo bien. Al día siguiente de volver a casa, Harper preparó desayuno. No para mí. Se hizo una tostada con aguacate, y la grabó para Instagram. Yo estaba sentado en la cocina, aún débil, observando cómo ajustaba la luz para la foto perfecta. Me miró y dijo: «Deberías comer algo. Hay pan en el congelador». Ahí supe que ya no había vuelta atrás. Le escribí a Alexandra: «Necesito tu ayuda para irme». Las siguientes 2 semanas fueron planificación silenciosa. Precisa. Fría. Alexandra me ayudó a encontrar un departamento. Nada lujoso, pero tenía ascensor. Eso era importante. Aún estaba recuperándome. Mientras Harper trabajaba, sacábamos mis cosas poco a poco. Lo suficiente para que no lo notara. Pero necesario para no tener que volver. Lo más difícil no fue mover objetos. Fue fingir normalidad. Aunque, siendo honesto, ella ni siquiera lo notó. Estaba demasiado ocupada planeando un viaje con sus amigas.
Vas a estar bien solo, ¿verdad?, me preguntó una vez, sin levantar la vista de su laptop. Digo, sobreviviste al hospital. Solo asentí. Y mentalmente añadí algo más a mi lista. Cancelar la tarjeta de crédito conjunta. No fueron los grandes momentos los que más me marcaron. Fueron los pequeños. Como encontrar mis documentos médicos arrugados en la basura. O su suspiro exagerado cuando le pedí ayuda para recoger mi medicación. No pueden entregarla. No soy tu enfermera. O escucharla decirle a sus amigas que yo exageraba. Cuando apenas podía levantarme para hacer algo tan simple como lavar ropa. Alexandra fue mi refugio. Organizó pagos, compró lo necesario, llenó mi refrigerador. Cuando intenté agradecerle, solo me abrazó. Debí darme cuenta antes, perdóname. El día que me fui, esperé a que Harper saliera al trabajo. Ya había sacado casi todo. Solo faltaba dar el último paso. Dejé las llaves sobre la barra. Junto a una carta. Sin drama. Sin reproches. Solo la verdad. También dejé sobre la mesa los documentos del hospital, evidencia clara de lo cerca que estuve de morir. No sabía si los leería o si simplemente los ignoraría, pero ya no era mi responsabilidad. Después de eso, desactivé la ubicación compartida, la bloqueé en redes sociales y cambié mi número. Para el mediodía, Alexandra ya me había ayudado a terminar la mudanza. Esa noche, estaba sentado en mi nuevo sofá, comiendo algo sencillo, cuando comenzaron a llegar los mensajes, pero no a mí, sino a ella. El contenido no sorprendía. Decían que todo era una exageración, que regresaría en una semana cuando me diera cuenta de que no podía vivir solo. Que estaba siendo ridículo, que no tenía derecho a irme solo porque ella no había actuado como mi niñera en el hospital. Incluso aseguró que ya le había contado a todos que yo estaba inestable después de lo que había pasado. Alexandra me mostró los mensajes, pero no me presionó para responder. En lugar de eso, abrió su laptop y, con total calma, me preguntó qué cortina de baño prefería. Y seguimos con lo nuestro, como si lo importante fuera reconstruir mi vida, no responder a su caos. Más tarde llegó un correo de Harper. Decía que le estaba avergonzando, que todos sabían que yo hacía esto por atención, como siempre. Me pidió que volviera, que olvidáramos todo, incluso intentó suavizarlo ofreciendo que eligiera la película de Netflix esa noche. No respondí. Al día siguiente fui a mi primera sesión de terapia. Después de escucharme, el terapeuta me dijo algo que se quedó conmigo, la diferencia entre estar solo y sentirse solitario. Me explicó que la soledad real fue la que viví en esa habitación de hospital, con mi esposa a mi lado pero completamente ausente. En cambio, estar solo ahora era algo distinto y mucho más sano. Habían pasado 2 semanas desde que me fui. Mi nuevo departamento era pequeño, pero tranquilo. Una pareja de ancianos del lugar me llevó sopa casera al enterarse de que me estaba recuperando. Ese gesto, viniendo de desconocidos, me conmovió más que todo lo que había vivido en mi matrimonio. Mi recuperación ha sido lenta, más de lo que quisiera, pero constante. Poco a poco recupero fuerzas. Ya puedo hacer tareas básicas sin agotarme tanto, mi apetito está regresando y, recientemente, logré cocinar algo por mi cuenta. Era solo pasta, pero para mí fue un logro enorme. Lo más inesperado ha sido el alivio. Pensé que sentiría tristeza o rabia, pero lo que realmente siento es libertad. Puedo respirar sin miedo, sin tensión, sin esperar comentarios hirientes ni sentir que mi existencia es una molestia. Mientras tanto, Harper intensificó sus intentos de contacto. Llamaba constantemente a Alexandra, alternando entre lágrimas y amenazas. Les decía a nuestros amigos que yo estaba teniendo un colapso mental e incluso publicaba en redes insinuando que ella era una pareja comprensiva enfrentando una situación difícil. Pero cada uno de esos intentos solo reafirmaba mi decisión. Cada mensaje manipulador, cada intento de distorsionar la realidad, me recordaba quién era realmente. La mujer con la que me casé me mostró su verdadera cara cuando más la necesitaba. Tengo una cita con un abogado la próxima semana. Con la ayuda de Alexandra reuní todos mis registros médicos y guardé los mensajes donde ella admite haber ignorado mis síntomas y negarse a ayudarme. No busco conflicto, solo cerrar esto de manera definitiva. Hace poco recibí un mensaje de un número desconocido. Decía que siempre volvía, que nadie más soportaría mi drama. Lo bloqueé sin dudarlo y continué con mi día. Ahora, incluso algo tan simple como sostener una taza ya no hace que me tiemblen las manos. Si esta historia te está pareciendo interesante, deja tu like y suscríbete para más historias como esta. Actualización 2.
Es increíble cuánto puede cambiar la vida en un año. La semana pasada estaba en un supermercado, tomando café, cuando escuché una risa que reconocí al instante. Antes, ese sonido me habría puesto en alerta, preparándome para críticas o reproches. Esta vez, simplemente tomé mi café y me fui. Ni siquiera me vio. Muchas personas me han escrito pidiendo una actualización, especialmente después del reciente colapso de mi exesposa en redes sociales. Sí, lo vi. No respondí, pero creo que es momento de cerrar esta etapa. El divorcio se finalizó hace 6 meses y ella no lo peleó. Estaba demasiado ocupada sosteniendo su imagen pública, la de una esposa fuerte que lidia con un marido inestable. El día que firmamos los papeles, publicó una foto en blanco y negro acompañada de un texto sobre amar a alguien a pesar de sus demonios. La dejé quedarse con esa narrativa. Era más sencillo, y quienes realmente importaban ya conocían la verdad. Mi recuperación tomó tiempo. La septicemia dejó secuelas como fatiga, dolor en las articulaciones y algunos problemas de memoria. Pero cuando nadie está constantemente diciéndote que exageras, empiezas a escuchar tu cuerpo de verdad. Comencé fisioterapia, me uní a un grupo de apoyo y, poco a poco, fui recuperando mi vida. Fue en ese proceso donde conocí a Naomi. Un día dejó caer su botella de agua y ambos nos agachamos a recogerla al mismo tiempo. Ella asistía a un grupo de duelo, había perdido a su esposo por una infección 2 años antes. Empezamos a coincidir después de las sesiones y a tomar café, sin ninguna intención romántica, solo conversaciones sinceras. Hablábamos de la vida, de la recuperación y de lo difícil que es que otros entiendan lo que uno ha vivido. Con ella todo fluía con naturalidad. No tenía que explicar mi cansancio ni justificar cómo me sentía. Simplemente lo comprendía. Nos hicimos amigos primero. Compartíamos artículos, libros y experiencias. Poco a poco, sin presión, comenzamos a sanar, cada uno a su manera, pero acompañados. Mientras tanto, la vida perfecta de Harper comenzó a desmoronarse poco a poco. Sus amigos, uno tras otro, empezaron a contactarme. La versión que ella había contado, sobre mi supuesto colapso mental, no coincidía con nada, ni con los registros médicos que Alexandra había guardado, ni con los mensajes que Harper me enviaba. Ni siquiera con las grabaciones del hospital donde se la veía distraída en TikTok mientras yo luchaba por mi vida. El mes pasado, perdió a su grupo de amigas más cercano cuando descubrieron que había mentido sobre haberme cuidado después de mi hospitalización. El golpe definitivo llegó cuando salió a la luz que había dicho en el trabajo que pidió una licencia para atenderme, cuando en realidad pasó ese fin de semana en un spa con un nuevo novio. La relación tampoco duró mucho. Él terminó alejándose después de encontrar los mensajes antiguos que ella me enviaba, donde me llamaba dramático por tener fiebre de 40 grados. Antes de irse, me escribió para confirmar si todo era cierto. Solo le reenvié mis registros médicos, y le deseé suerte. Después de eso comenzaron las llamadas. Primero su madre, luego su hermana y finalmente ella. Pero ya había cambiado mi número meses atrás, así que todo llegaba a Alexandra. El discurso cambió rápidamente, de decir que yo estaba inestable, pasaron a insistir en que necesitaba hablar con Harper, que ella estaba sufriendo. Alexandra fue clara, Owen también estaba sufriendo cuando se estaba muriendo en el hospital, y a Harper no le importó entonces. Mientras todo eso ocurría, mi vida empezó a avanzar. La semana pasada me ascendieron en el trabajo. Mi nuevo puesto es menos exigente físicamente, pero mucho más satisfactorio. Mi equipo lo celebró con cupcakes, y Naomi me sorprendió con una cena en mi restaurante favorito. No era una cita, o al menos no empezó así. Pero mientras la veía reír por su intento fallido de cocinar sopa el día anterior, algo cambió dentro de mí. Ayer, Harper apareció en mi oficina. Había perdido peso, y aunque su maquillaje estaba perfecto, no lograba ocultar el desgaste. Seguridad la detuvo en recepción, pero pude verla a través de las puertas de vidrio. Sostenía fotos antiguas de nosotros, como si fueran utilería en una escena cuidadosamente preparada. No salí a verla. En lugar de eso, me fui por la puerta trasera y le escribí a mi terapeuta: ¿es normal no sentir nada? Su respuesta fue simple: a veces eso es más sano que sentir demasiado. Y tenía razón. Hace un año, verla me habría sacudido por completo. Hoy, solo me preocupaba no llegar tarde a mi café con Naomi. La reunión del grupo de apoyo ese día fue distinta. Naomi y yo intercambiamos miradas cuando otro sobreviviente habló sobre cómo su pareja no creía en sus síntomas. Al terminar, ella tomó mi mano y me preguntó si quería cenar en lugar de solo tomar café. Acepté sin pensarlo. Mientras salíamos, mi celular vibró.
Otro número desconocido. Harper, otra vez. De alguna forma había conseguido mi nuevo contacto. El mensaje decía que sabía que estaba tratando de castigarla, que había cambiado, que ahora era diferente. Me pidió que nos viéramos para hablar. Naomi leyó el mensaje por encima de mi hombro. No se incomodó ni se apartó. Solo apretó mi mano y dijo algo que se me quedó grabado. A veces las personas no cambian, solo aprenden a actuar mejor. Bloqueé el número. Y nos fuimos a cenar. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, hablé de cosas que no tenían que ver con enfermedad, recuperación o dolor. Hablamos de libros, de viajes, de documentales extraños que ambos amábamos. En un momento, Naomi soltó una carcajada por una de mis bromas y luego se sonrojó. Me pareció increíblemente natural. Mientras escribo esto, siguen llegando mensajes. De amigos de Harper, de su familia, de números desconocidos. Todos dicen lo mismo, que está arrepentida, que ha cambiado, que necesita hablar conmigo. Pero para mí, ese capítulo ya terminó. Mi celular vibra otra vez. Esta vez es Naomi, enviándome el enlace de un documental que cree que me va a gustar. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy listo para empezar algo nuevo. Actualización final. No pensaba volver a escribir, pero después de lo que ocurrió en el evento benéfico de ayer, siento que debo contar cómo terminó todo realmente. Y sí, terminó. Pero no como Harper esperaba. 2 años después de dejar mi matrimonio, me encontré en un salón lleno de gente, viendo cómo el mundo que mi exesposa había construido cuidadosamente, se derrumbaba frente a todos. Y lo más sorprendente es que no tuve que hacer nada. Solo decir la verdad. Un mes antes, Naomi y yo nos habíamos comprometido. Nada extravagante. Estábamos en casa, cocinando, hablando de su nuevo proyecto de documental, y simplemente se sintió correcto. No hubo publicaciones en redes, ni fotos perfectas. Solo nosotros, compartiendo ese momento. Se lo contamos únicamente a las personas más cercanas. De alguna forma, Harper se enteró. Y los mensajes volvieron. Decía que no hablaba en serio, que Naomi solo era un rebote, que necesitábamos hablar antes de que cometiera un error. La bloqueé una y otra vez, pero siempre encontraba una forma de regresar. Entonces llegó el evento benéfico. Era una recaudación anual para crear conciencia sobre la sepsis y apoyar a sobrevivientes. Naomi y yo ayudamos a organizarlo junto con el grupo de apoyo. Harper no debía saberlo, pero lo supo. Y apareció. Vestida como si hubiera salido de la portada de una revista, interpretando a la perfección el papel de exesposa arrepentida. Apareció con una sonrisa triste, ojos húmedos y ese aire de sufrimiento perfectamente ensayado. Era el tipo de actuación que antes me hacía dudar de mí mismo. Estaba de pie en el escenario, a punto de compartir mi historia como sobreviviente, cuando la vi entre el público. Ya estaba secándose las lágrimas con un pañuelo, preparándose para interpretar el papel de exesposa devota que había estado a mi lado durante todo. Y en ese momento lo decidí. Era suficiente. Conté toda la historia. Sin omitir nada. Hablé de la noche en que desperté sin poder moverme, de cómo supliqué ayuda y fui ignorado, de los días en el hospital con fallo orgánico mientras ella pasaba el tiempo en redes sociales. Hablé de las cámaras de seguridad, de los mensajes, de cómo le dijo a todos que yo estaba inestable cuando finalmente decidí irme. El salón quedó en completo silencio. Harper dejó de fingir. Su expresión cambió cuando entendió que su versión de la historia se estaba desmoronando frente a todos. Entonces reproduje los audios. Sí, los tenía. Cada comentario despectivo. Cada respuesta fría. Cada momento en que pedí ayuda y recibí desprecio. Alexandra había sugerido grabar nuestras interacciones después del hospital, por si acaso. Tenía razón. Harper intentó levantarse para irse, pero no pudo. Las mismas personas a las que había convencido de su mentira ahora querían respuestas. Nadie estaba dispuesto a dejarla escapar tan fácilmente. Continué mostrando pruebas. Capturas de sus publicaciones en redes donde afirmaba haberme cuidado, junto con registros del hospital que demostraban que solo me visitó 2 veces en 10 días. Sus mensajes donde me llamaba dramático, contrastados con su discurso público de apoyo y sacrificio. Entonces la miré directamente y dije algo que cambió el ambiente por completo. A veces, sobrevivir no es solo vencer a la enfermedad. A veces también significa reconocer que la persona que debía cuidarte, eligió verte sufrir. Harper se puso de pie, visiblemente alterada.
Su voz temblaba mientras intentaba defenderse, asegurando que yo estaba distorsionando todo. Pero ya nadie le estaba escuchando. Fue entonces cuando Naomi dio un paso al frente. Había reunido testimonios del personal del hospital, registros de las publicaciones de Harper durante mis peores días y declaraciones de personas cercanas que confirmaban su comportamiento. Todo documentado. Todo legal. Todo imposible de negar. Respondí con calma. No estuviste ahí. Y ahora todos saben exactamente dónde estabas mientras yo luchaba por vivir. El murmullo creció en la sala. Algunos comenzaron a grabar. Otros simplemente observaban, incrédulos. La imagen que Harper había construido durante 2 años se derrumbaba en cuestión de minutos. Intentó una última vez. Me pidió hablar en privado. Pero ya no había nada que decir. Le pregunté dónde estaba cuando más la necesité. Cuando me estaba muriendo. Cuando decidió contarle al mundo que yo estaba inestable. Cuando intentó interferir en mi nueva vida. No tuvo respuesta. Su pareja actual se levantó y se fue. Sus amigas le dieron la espalda. Incluso las personas que la habían recibido horas antes ahora evitaban mirarla. Terminé mi intervención anunciando algo nuevo. Un programa de apoyo para sobrevivientes que fueron abandonados durante enfermedades graves. Lo llamamos Alice Joseph Foundation. Un nombre con un toque de ironía, que solo quienes han pasado por esto pueden entender. Harper salió del lugar llorando. 1 hora después, sus redes sociales quedaron en silencio. A la mañana siguiente, desperté con cientos de mensajes. Personas compartiendo historias similares, ofreciendo apoyo, queriendo contribuir. Lo que comenzó como un intento de silenciarme terminó amplificando muchas otras voces. Naomi tomó mi mano mientras leíamos todo. Y me dijo algo que lo resumía todo. La verdad siempre pesa más que la venganza. Y tenía razón. No necesité planear nada complicado. Solo tuve que esperar a que sus mentiras fueran tantas, que la verdad se volviera imposible de ocultar. La fundación se lanzará el próximo mes. Ya estamos trabajando con hospitales para apoyar a pacientes que han sido abandonados en momentos críticos. Queremos que nadie vuelva a pasar por esto en silencio. Que las señales que yo ignoré sirvan para que otros no lo hagan. Esa experiencia casi me cuesta la vida. Su abandono casi me destruye. Pero también me dejó algo inesperado. Un propósito. Una pareja que realmente entiende. Y la oportunidad de ayudar a otros. Harper quería un espectáculo. Y lo tuvo. Solo que no fue el que ella esperaba. Naomi y yo nos casaremos la próxima primavera. Sin anuncios, sin filtros, sin necesidad de demostrar nada. Porque, al final, la verdad habla por sí sola. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en esta situación.